6 de diciembre, Día de la Constitución, 42 años que nos cumple ya la Carta Magna, y para aquellos que hemos nacido prácticamente cuando nació, cuando tuvo su origen, realmente es impactante observar lo que está sucediendo en este país. Que aquellos que la celebran, que aquellos que se visten de gala para su celebración, para conmemorarla, son los mismos que tratan de destruirla. Este fin de semana el diario El Mundo, ayer en su edición dominical, realizaba un trabajo extraordinario donde se ponía texto a todos aquellos artículos que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias quieren destruir, quieren destrozar. Y ellos, que son los que quieren destrozar estos artículos de la Constitución, son los que ayer mismo la celebraban. Lo cierto, y yo se lo contaba a las 7 en punto de la mañana, es que aunque sea muy triste lo que está sucediendo en este país, lo verdaderamente grandioso o lo verdaderamente importante es que lo estamos viendo y se lo podemos contar. De ahí que todavía tengamos tiempo a reaccionar. El pasado sábado, ante los suyos, ante sus ministros también en el gabinete, Pablo Iglesias exponía cuál era su proyecto, su fin último. Y no piensen ustedes que es el gobierno, que pasa por el gobierno, que pasa por el Consejo de Ministros. No, Pablo Iglesias tiene un objetivo, que es instaurar la República en España, y no se esconde, así lo decía. Creo que avanzar hacia ese horizonte republicano se traduce en una tarea muy clara para vosotros y vosotras. Y esa tarea no es defender al gobierno de coalición, ni siquiera es defender lo que hace Unidas Podemos en el gobierno de coalición. Esa tarea es construir una nueva identidad y un movimiento republicano de futuro que nos haga avanzar hacia esa nueva república que va a ser una realidad en nuestra patria mucho más temprano que tarde. Hoy les recomiendo que se lean el artículo, por supuesto, de Federico Jiménez dos Santos en libertadigital.com. Él habla no de la existencia de una república en España, sino la existencia de las repúblicas. Pasa, dice Federico, lógicamente, este golpe que quiere dar Pablo Iglesias y, por supuesto, también en el gobierno de Pedro Sánchez, por la existencia, la instauración de dos republiquetas, la catalana en un nuevo golpe al Estado y la vasca. Y en eso estamos. Y en eso estuvimos la semana pasada cuando hablamos de la aprobación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados. Hemos escuchado a Pablo Iglesias y hoy nos desayunamos con una encuesta, sorprendente encuesta en La Razón, en donde nos habla de una mayoría, la que cree que Iglesias busca tumbar el régimen, el 60%. Yo le daría la vuelta a la encuesta y el 40% restante. ¿Es que no se creen las palabras del propio Pablo Iglesias? Lo sorprendente no es que en España haya un 60% de los ciudadanos que se hayan dado cuenta de lo que busca y de lo que quiere Pablo Iglesias. Lo sorprendente es que todavía exista un 40% de españoles que no se dan cuenta qué es lo que pretende el vicepresidente del gobierno. Este fin de semana, y del artículo de Federico Jiménez dos Santos paso al artículo de Luis Herrero, hemos conocido una información a través del diario digital Voz Populi, en donde se nos habla de las turbulentas y turbias relaciones que ahora mismo marcan la relación de Pedro Sánchez con su principal asesor, con su gurú intelectual, mediático, que es Iván Redondo. Dice esta información de Voz Populi que las relaciones, desde luego, entre el presidente y su asesor más íntimo no pasan por el mejor momento, que el presidente está endiosado, que no sale del despacho y que en hasta 2 ocasiones Iván Redondo ha tratado o ha puesto su cargo a disposición del presidente del gobierno. Sin embargo, Luis Herrero hoy nos cuenta que sus espías paraguayos en Moncloa le dicen que esto es falso, que de esto no hay nada de nada y que no es más que una filtración de Unidas Podemos. Podría ser, ¿por qué no? Pero también podría ser lo otro. Este fin de semana, sin embargo, hemos visto a un presidente del gobierno en la línea a lo presidente de la pandemia, en la línea no respondo a los periodistas que me hacen preguntas y en la línea más maquiavélica posible, la versión más maquiavélica de Pedro Sánchez. Fíjense ustedes que una de las cosas más sorprendentes, más vergonzantes de este gobierno fue aquel momento, después de la primera ola, en donde Pedro Sánchez presumía de haber salvado la vida de miles de personas en nuestro país. Ayer lo volvió a hacer y puso por delante la Constitución y puso por delante el estado de alarma. Que cumplamos todos los días del año, del primero al último de los artículos de nuestra Constitución, una Constitución que salva vidas gracias al estado de alarma y que, gracias a estos presupuestos, eleva a la máxima categoría el espíritu social de nuestra Constitución.
Presume Pedro Sánchez de haber salvado vidas con el estado de alarma, de haber salvado vidas con la Constitución. 80.000 personas han fallecido en nuestro país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística respecto al año anterior. Probablemente 80.000 vidas que se ha llevado por delante el COVID, y Pedro Sánchez sigue teniendo motivos para felicitarse a sí mismo. Esto sí que es una auténtica vergüenza. Pero dicho esto, dicho y explicado el papel que ocupa ahora mismo el gobierno que tenemos y el gobierno que nos hemos dado todos nosotros, ¿en qué papel se sitúa la oposición? ¿Podemos seguir hablando de los partidos de centro-derecha o más bien de centro-izquierda? Este fin de semana, Pablo Casado también ayer en el diario El Mundo ofrecía una interesantísima entrevista. Yo se la recomiendo leer a todo el mundo desde el principio hasta el final, desde el titular hasta el último punto, porque verdaderamente merece la pena. Muchos titulares dejó Pablo Casado, vamos a comentarlos también en el tiempo de tertulia, como les comentaba anteriormente y les avanzaba con Isabel San Sebastián y con Fernando Lázaro. Por supuesto, insiste en la crítica a Vox, estableciendo más distancia, si cabe, con Santiago Abascal. Incluso llega a reconocer de alguna manera que sí, que le ofendió en lo personal, porque es lo que las víctimas del Partido Popular, las víctimas de la ETA del Partido Popular le reclamaban. Tiende la mano de nuevo, yo diría que al cuello, a Inés Arrimada, cuando dice Pablo Casado que no tiene absolutamente nada que reprochar a Inés Arrimadas porque el intento de llegar a acuerdos con el partido en el gobierno no es nada diferente a lo que él durante mucho tiempo ha intentado con los pactos de Estado. Pero quizá el punto más interesante es cuando él se sitúa en el centro, como les digo, no sé si con un paso en la izquierda, para pues dar cabida a los socialdemócratas que se sienten huérfanos con este partido que él ya no llama socialista, sino que llama sanchista. No se puede hacer política de barra de bar, llega a decir de Vox cuando le preguntan por los viajes de Santiago Abascal a Canarias. Llevamos años hablando de sorpaso y nunca se ha producido, es lo que dice cuando le preguntan sobre la situación de su partido en Cataluña. En fin, como les digo, es una entrevista muy interesante que sitúa al Partido Popular de Pablo Casado en una situación de centro, digamos que mirando a la izquierda, que por otro lado deja a su derecha todo un abanico de posibilidades a Santiago Abascal, que quizá debería de saber aprovechar. Y como también lo reiterábamos la semana pasada en esas últimas intervenciones que se escucharon en el Congreso de los Diputados con motivo de los presupuestos generales del Estado, quizá ese tonito, quizá esa manera de hacer crítica, quizá esa vehemencia por parte de algunos de los responsables y diputados de Vox no sea la adecuada para precisamente hacerse con ese voto a la derecha que está dejando claramente Pablo Casado. En fin, como les digo, muchísimas cuestiones muy interesantes para abordar en una jornada como la de hoy. Vamos a contarles brevemente, rápidamente, con Silvia Ribeiro y con Rubén Fernández, qué es lo que sucedió ayer en el Congreso, en esa jornada que debía de ser tan importante y que al final se ha convertido en una jornada tan triste, la de la celebración de nuestra Constitución. Vamos con ello. El acto de conmemoración del 42º aniversario de la Constitución se celebró en el exterior del Congreso de los Diputados y en un acto restringido, donde el presidente del Gobierno evitó el encuentro con el líder de la oposición, Pablo Casado. Pedro Sánchez también se negaba a contestar las preguntas de los periodistas, mientras la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, apelaba al carácter integrador de la Constitución, al tiempo que reprochaba a los grupos de la oposición querer apropiarse de ella. Escuchamos un fragmento de las declaraciones de Batet junto a Pedro Sánchez y Pablo Casado. La Constitución debe generar confianza, estabilidad y punto de encuentro. Sirve para aunar voluntades, no para imponer las propias. Son 42 años de democracia, de libertades, de derechos, de concordia, de convivencia, y todo eso se lo debemos a la Constitución española, que es, como he dicho antes, el mayor logro de nuestra historia colectiva. Por tanto, hay muchísimos argumentos, muchísimas razones para celebrar la vigencia de nuestra Carta Magna. Y por eso hoy quiero hacer una apelación a todos aquellos que nos pusimos de acuerdo, a los liberales, a los socialdemócratas, también, por supuesto, a los conservadores, a los demócratas cristianos, en definitiva, a aquellos que queremos seguir viviendo juntos, porque la Constitución no es un problema, es la solución a los problemas que algunos quieren crear en España.
No estuvieron en estos actos en el Congreso de los Diputados ni Santiago Abascal ni tampoco Inés Arrimadas, que prefirieron Barcelona para conmemorar esta jornada, la del 6 de diciembre, el Día de la Constitución. Santiago Abascal, pues concentró a centenares de personas en la Plaza de San Jaime en Barcelona y pronunció un discurso en línea con lo que el partido de Abascal viene denunciando en los últimos meses, las verdaderas intenciones de este gobierno socialcomunista. En el caso de Inés Arrimadas, del Partido Ciudadanos, regresa a casa por Navidad en un intento, yo diría que desesperado, de tratar de invertir esa tendencia a la baja en todas las encuestas del partido. Recordamos que ganó las últimas elecciones en Cataluña. Centenares de personas acudieron a la Plaza de San Jaime en Barcelona al acto organizado por Vox. La formación de Santiago Abascal se vuelca en Barcelona a las fechas previas a las elecciones con la esperanza de dar el sorpaso al PP. Los Mossos y la propia alcaldía de Barcelona han tratado de vincular un acto de radicales con la convocatoria al tercer partido en representación en nuestro país. Abascal señala al gobierno de Sánchez e Iglesias como el mayor peligro de nuestra democracia y de nuestra Constitución. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas reivindicó la Constitución como unas páginas de libertad, de convivencia y de unión. El Partido Naranja, ganador de las últimas elecciones en Cataluña, desembarcaba en la ciudad condal con el ánimo de invertir la caída que le auguran todas las encuestas. Ante un proceso de ruptura al orden constitucional, iniciado en los mismos albores de la Constitución e incluso antes por parte del terrorismo separatista que durante 4 décadas ha perseguido a nuestro pueblo, ha matado a nuestros compatriotas, ha atacado las libertades, para ahora incorporarse a la dirección del Estado. Vamos a hacer un regalo de Navidad porque vamos a mandar una Constitución española a todos los ayuntamientos gobernados por el separatismo, donde no se respeta la libertad, donde no se respeta la neutralidad del espacio público, donde uno no puede expresar sus opiniones muchas veces en libertad. Vamos a enviarla y a regalarla, porque les recomiendo a todos los alcaldes separatistas de Cataluña que si quieren lo mejor para sus ciudadanos en sus pueblos, deberían respetar más y atacar menos a la Constitución. Bueno, pues este es el típico movimiento, ¿no? El típico acto propagandista de Ciudadanos que no sé yo hasta qué punto tiene o no sentido. Es una pérdida de tiempo, diría yo, y también de dinero, porque a estas alturas de las circunstancias enviar constituciones a los ayuntamientos separatistas en Cataluña ustedes verán. Bueno, son las 8:19 de la mañana, las 7:19 en las Islas Canarias. Saludamos a esta hora de la mañana a Ignacio Garriga, él es el candidato a la presidencia de la Generalidad por Vox. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por atender la llamada desde la mañana de Federico. ¿Qué sensación tuvo ayer en la Plaza de San Jaime? ¿Se cumplieron las expectativas? Pues la verdad, las sensaciones buenísimas, y son esas sensaciones que estamos viendo pues ya desde hace meses, si me lo permite, donde vemos que ha despertado una mayoría, ¿no?, de catalanes que se sentían huérfanos, que se sentían atacados, que se sentían perseguidos por esa izquierda y por ese separatismo que está pues tan instalado en Cataluña, ¿no? Pero que por fin ven pues a una formación política que lleva unos meses también pues diciendo las cosas claras y dando un mensaje sobre todo de esperanza, y que creen realmente que es posible recuperar pues esa Cataluña de las manos de quienes los la han arrebatado, ¿no? Por tanto, yo vi ayer muchos compatriotas conscientes del momento de la emergencia nacional que estamos viviendo y que tienen muy claro que hay salida, que hay esperanza, y que esa esperanza y que esa salida es de alguna manera ganar esa ofensiva política, económica y social que lleva décadas perpetrando el separatismo. Pues hay una formación política que por fin, ¿no?, va a ser el muro, el dique de contención frente a ellos, y que sobre todo pues que tiene un proyecto que presenta una alternativa política pues para construir y, como he dicho, para recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado. Uno de sus rivales políticos en las próximas elecciones en Cataluña, el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández, ha dicho recientemente que él todavía no se cree del todo que vaya a haber elecciones próximamente en Cataluña. ¿Es usted de la misma opinión? Bueno, la verdad, no sé si van a haberlas, no van a haberlas. Lo que sí sé es que es urgente que las hayan. Lo que sí sé es que se han de convocar elecciones porque estamos en un momento muy crítico donde está en juego algo que es muy importante, que está en juego la salud de los catalanes, está en juego la economía de los catalanes y está en juego la seguridad de los catalanes. En un momento en que no hay que olvidarlo, el golpe de Estado de los separatistas sigue activo, y que por tanto es fundamental que se pongan las urnas para que los catalanes puedan decidir, y que haya formaciones políticas como la nuestra pues que tengan claro que lo más importante en este momento pues es proteger al conjunto de los ciudadanos de los delirios políticos ideológicos de este separatismo totalitario,
y de la izquierda. Por tanto, confiemos que se convoquen elecciones y que podamos desalojar al separatismo del Gobierno de la Generalidad. Sobre esta última cuestión que acaba usted de mencionar, sí que me gustaría preguntarle si considera usted que con los separatistas ya como socios prioritarios del Ejecutivo abiertamente en el Congreso de los Diputados en Madrid, se corre verdaderamente ese riesgo de un segundo golpe de Estado, digamos que disimulado o enmascarado. Y por otro lado, si considera usted que veremos antes de estas Navidades o incluso tomarse las uvas a los golpistas en sus domicilios, si creen ustedes que esos indultos se van a producir antes de que finalice el año. Bueno, sobre la primera cuestión que me comentaba, pues efectivamente, la alianza de este gobierno socialcomunista, ¿no?, de Sánchez e Iglesias con los separatistas tiene un claro objetivo, que no es otro que debilitar el sistema constitucional para lograr un cambio de régimen. Han coincidido, ha habido una convergencia en torno al poder de los principales enemigos de España y de la libertad, y aquí en Barcelona, por supuesto, ¿no? Ya sabemos que desde aquí, el epicentro del golpe de Estado, ahora han encontrado al otro lado del tablero, en el Gobierno de la Nación, pues a los principales aliados. Solo hace falta ver esa mesa mal llamada de diálogo, mejor conocida como la mesa de la traición que impulsó Sánchez, y estoy convencido que el Gobierno socialcomunista está dispuesto a hacer todo lo posible para llevar a cabo el cambio de régimen. Pero olvidan, una vez más, que siempre habrá un puñado de valientes patriotas pues que no se lo permitirá, ¿no? Y en cuanto a los indultos, pues efectivamente no nos sorprenderá nada que lo intenten acelerar todo lo posible, porque, como he dicho, solo tienen un único objetivo, que es acabar con la legalidad constitucional, que es acabar con la monarquía parlamentaria para instaurar pues ese cambio de régimen que tanto anhelan tanto comunistas como separatistas. Y efectivamente yo lanzaría una reflexión, ¿no? Es decir, sin duda no lo van a lograr, porque, como he dicho, habrá puñado de valientes que defenderán a España, que defenderán la legalidad constitucional y que denunciarán las tropelías del conjunto de comunistas, separatistas y etarras. Pero no hay que dejar de vista el cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos llegado hasta aquí porque durante décadas los sucesivos gobiernos de la nación, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han realizado una política constante de seguidismo, de claudicación y de cesión a los nacionalistas. Y yo creo que eso es importante recordarlo, porque hemos llegado hasta aquí por culpa de quienes tenían que haber hecho algo en momentos determinantes, no lo hicieron. Ahora tenemos una gran oportunidad, una oportunidad histórica, donde por fin pues hay una formación política que tiene claro que hay que dar la batalla frontal frente al separatismo y frente a la izquierda radical, y que, lo más importante de todo, jamás abandonará a los catalanes ante aquellos que decían defenderles y les abandonaron tan pronto como pudieron. Ahora que menciona usted al Partido Popular, me gustaría preguntarle sobre una respuesta que dio ayer en esa entrevista que estamos comentando de Pablo Casado en el diario El Mundo, preguntado precisamente por ese sorpaso, ¿no?, que estarían augurando varias encuestas en Cataluña. Decía el líder del Partido Popular que siempre habla de sorpaso, siempre se escucha hablar de sorpaso, pero el sorpaso nunca se produce porque el PP es mucho PP. ¿Qué encuestas manejan ustedes realmente? ¿Se puede convertir Vox en la principal, en la primera fuerza constitucionalista, incluso por delante de Ciudadanos en Cataluña? Pues mire, me va a permitir, y si me lo permite, no quiero caer en el idioma politiqués, ¿no? Pero se lo digo de corazón que no estamos en eso. Es decir, no nos preocupa el Partido Popular, ni nos preocupan las encuestas. Lo que sí me preocupa es el conjunto de los catalanes, que yo pues tengo la suerte de cruzarme con ellos a menudo en las calles, en las plazas, ¿no? Y que ven realmente que en estas elecciones está en juego algo que es mucho más importante, como he dicho, que es la protección de la salud de los catalanes, la protección de la economía de los catalanes y, sobre todo, la seguridad de los catalanes, ¿no? Yo creo que en estas elecciones no está en juego el liderazgo ni de la derecha ni de los constitucionalistas, como he dicho, sino que está algo pues muchísimo más en juego, ¿no?, que es proteger a los catalanes de los delirios ideológicos, de los separatistas y de la izquierda. Y yo entiendo que algunos pues estén preocupados por encuestas o no encuestas, porque al final, en fin, la historia lo ha demostrado. Hay un grupo de partidos políticos que están más preocupados en si sacan un escaño arriba o un escaño abajo, pero nosotros estamos preocupados de verdad por los problemas de los catalanes. Y el tiempo lo dirá, si serán 5, serán 6, serán 3 o serán 8. Lo que sí sabemos
es que en nuestro caso nuestra fuerza es nuestra convicción. Don Ignacio, sí me gustaría preguntarle por último sobre ese intento que ha habido de, bueno, pues de alguna manera de ensuciar, ¿no?, la concentración que ayer promovieron ustedes, tanto por parte de los propios de dirección de los Mossos de Escuadra como por parte también del propio Ayuntamiento de Barcelona, queriendo vincularles a ustedes con un grupo de extremistas que quisieron de alguna manera reventar esa concentración. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, pues es un hecho realmente lamentable y deleznable, como la Generalitat autorizó a los neonazis manifestarse a la misma hora y en el mismo sitio que Vox. Y además tenemos que ver efectivamente como los medios de comunicación y como incluso la alcaldesa Ada Colau o incluso el consejero de Interior de Cataluña pretenden atribuirnos la presencia de los neonazis cuando han sido ellos mismos los que les han autorizado la presencia en la Plaza San Jaime cuando estaba Vox realizando un acto defendiendo la legalidad constitucional y la monarquía parlamentaria, ¿no? Sin duda es una estrategia propia de las cloacas del Estado, propia del comunismo y del separatismo para intentar, ¿no?, desprestigiar un movimiento que, como ya digo, que marca, en fin, que lo hemos dicho claro y contundentemente, no tenemos nada que ver con esta gentuza, que no queremos saber nada de ellos, pero está claro que los impulsan y los lanzan a nuestros actos pues la izquierda y los separatistas para intentar desprestigiar un movimiento patriótico que pretende pues liderar una alternativa en Cataluña. Eso demuestra una vez más el nerviosismo que tienen al proyecto de Vox, al miedo que tienen a la posible irrupción con fuerza en las próximas elecciones catalanas, y por tanto nosotros seguiremos denunciando esas maniobras torticeras de la izquierda y del separatismo para intentar, ¿no?, señalizarnos o atribuirnos la complicidad con este tipo de neonazis que por supuesto no tenemos nada que hacer. Don Ignacio, muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Pues son ya las 8:29 de la mañana, las 7:29 en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos porque les tenemos que contar más asuntos, más cuestiones, sobre todo de cara a lo que viene a continuación, que es nuestra tertulia. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rubén, tenemos que recordar a los oyentes el número de nuestro audio WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros y sobre todo escucharles a partir de las 9:30, en el tiempo de los oyentes. Sí, un montón de temas que opinar y les escuchamos aquí para que sea nuestro tercer tertuliano. Una nota de audio WhatsApp al 648 91 92 60. Repetimos, 648 91 92 60. Bueno, pues vamos ya con la tertulia. Hoy Isabel San Sebastián y Fernando Lázaro en unos minutos aquí en Es la Mañana de Federico, en la radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.